Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga a cada uno por nombre. ¿Cuántos estamos alegres hoy? Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este lugar y de poder traer la palabra de Dios. En esta ocasión, amados hermanos, estamos hablando de lo que es evangelismo personal. Cuando hablamos de evangelismo personal, estamos hablando de poder llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. El propósito de estas clases, amados hermanos, es prepararnos como oyentes y de esta manera poder llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Por eso las clases de este es evangelismo personal. En esta ocasión vamos a hablar de la lección número 5 y la lección número 5, como usted lo ve en pantalla, habla acerca de la fe. Cuando nosotros venimos, hermanos, aquí a la iglesia, siempre a las clases, la idea es que usted traiga un cuaderno, traiga su mente dispuesta para poder aprender, porque estamos en clase, ¿verdad? Estamos en clase y las clases, cuando usted viene, usted va a la universidad, usted va al colegio, usted lleva su cuaderno porque trae la idea de venir a aprender. Y dicen los expertos que la manera de aprender muchas veces es viendo, escribiendo y escuchando. Entonces, es por eso que he traído también la forma de poder visualizar lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Como les decía, la lección número 5 habla acerca de la fe. La fe, así tal cual, en la palabra fe, aparece unas 247 veces en la Biblia, Reina Valera 1960. Y donde tiene más peso es en el Nuevo Testamento, porque habla acerca de la gracia. Muy bien, vamos a hacernos esta pregunta de reflexión. Y vea la pregunta: ¿tiene usted fe? Quizá si yo le pregunto a usted, porque esto es una pregunta cerrada, ¿tiene usted fe? En su mente va a estar sí, ¿verdad? Yo tengo fe, ¿verdad? Entonces, porque normalmente lo asociamos con, tengo fe porque vengo a la iglesia, tengo fe porque escucho la palabra, tengo fe porque escucho alabanzas, ¿verdad? O canto alabanzas, pero realmente, hermanos, vamos a hacer una evaluación, miren, interna sobre nuestra fe, sobre nuestra confianza actual, hoy 7 de junio del 2027. En los siguientes domingos vamos a estar hablando en qué se basa su fe, en qué tiene fe y qué clase de fe es la que usted tiene. Entonces, acuérdese de esta pregunta: ¿tiene usted fe? Muy bien, si vamos a hablar de fe, debemos de saber la definición de fe. Y Hebreos 11:1, yo creo que lo debemos de saber, ¿verdad? De memoria. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo debemos de saber de memoria, ¿verdad? Pero realmente ahí hay dos palabras bien importantes, que es certeza y convicción, como usted lo ve ahí en pantalla. Está remarcado incluso. Y yo quiero aquí la participación de cada uno de ustedes. ¿Qué entendemos por certeza y qué entendemos por convicción? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué entendemos por certeza y qué entendemos por convicción? La participación de ustedes, hermanos, es importante, así que quisiera saber si ustedes saben qué es certeza y qué es convicción. Certeza es tener seguridad. Tener seguridad. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Y convicción? Convicción es mantenerse firme. Mantenerse firme, ¿verdad? Mantenerse convencido con el conocimiento. Ok, muy bien. Certeza y convicción. ¿Qué entendemos por certeza y qué entendemos por convicción? Entendemos Hebreos 11:1, pero debemos de entender qué son estas dos palabras, ¿verdad? Certeza y convicción. Vamos a ver, ¿quién más? Seguridad. Es una seguridad. Seguridad. Ujú. La fe la tenemos, muy bien. Certeza de esperanza. Esperanza, sí, muy bien. Muy acertados los puntos de cada uno de ustedes, hermanos, y vamos a ver lo que significa estas dos palabras.
para que entendamos muy bien. Dice certeza. Vea lo que dice, una confianza. O sea, certeza es confianza. O, dice, o realidad presente y firmes de las promesas futuras de Dios. Escuche bien, certeza es confianza. O una realidad presente y firme de las promesas futuras de Dios. Y vea convicción. Convicción es vivir convencido de que Dios es fiel y su palabra es verdadera. Tenga en cuenta estas dos palabras, hermano, certeza y convicción. Una confianza o, ¿verdad? Significa dos cosas, o realidad presente y firme de las promesas futuras de Dios. Y convicción, vivir convencido de que Dios es fiel y su palabra es verdadera. Entendiendo estos dos conceptos, por decir así, que entonces decimos que fe es igual a confianza y seguridad. Confianza en las promesas futuras de Dios y seguridad que en su palabra. ¿Entendemos ahí, hermanos? Muy bien. Vamos a ver otra definición bíblica de fe. Y es importante saber la definición griega. Y la definición griega es de fe, en el original griego es pistis. Y pistis, hermanos, significa esto, mire, confianza en Cristo para salvación. Pistis significa confianza en Cristo para salvación. Muy bien. Y pistis, usted puede buscar estos significados, hermanos. Hay una página que se llama Logos Kalogos. Y usted ahí puede buscar estos derivación del original griego. Pistis tiene una derivación y es peito. Peito significa obedecer. Entonces, la fe verdadera no es pasiva, es una respuesta activa de obediencia. Esta es otra definición. Pistis significa confianza en Cristo para salvación y pistis tiene una derivación, decíamos que es peito y peito significa obedecer en el original griego. Entonces entendemos que la fe verdadera no es pasiva, sino es una respuesta activa de obediencia. Nos llama a obedecer. Entonces entendemos que fe es también una derivación de obedecer. Muy bien. Vamos a entrar como que la parte inicial de una vida del cristiano. Decíamos que pistis tiene una derivación que es peito, que significa confianza en Cristo para salvación. Entonces vea lo que vamos a estar hablando. La fe es esencial para la salvación. Es el inicio de la vida cristiana, amados hermanos. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver lo que es el gran deseo de Dios. Vea, el gran deseo de Dios, y voy a pedirle que busque en su Biblia Juan 3:16 y 17. Juan 3:16 y 17. ¿Quién lo quiere leer? Está en la pantalla también, por si lo quiere leer. Juan 3:16 y 17. La palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien, gracias hermana por la lectura. Entonces, recuerde cuál es el gran deseo de Dios. Y vamos a tratar de volver a leer el texto, porque cuando leemos un texto debemos de comprender el contexto, ¿verdad? Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama, ¿verdad? Amó Dios al mundo. ¿Que ha dado a quién? A su Hijo unigénito. ¿Quién es? Cristo Jesús. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el gran propósito de Dios? ¿Que tengamos qué? Vida eterna. Ese es el gran propósito de Dios, que tengamos vida eterna. Porque dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces,
vemos que Juan 3, 16 y 17 nos revela que Dios no tiene ningún placer la condenación, ¿verdad? No tiene ningún placer la condenación, sino por el contrario, tiene la salvación, quiere la salvación para cada uno de nosotros. El gran deseo de Dios es salvar al hombre pecador. Ese es el propósito de Dios, salvar al hombre pecador. Pero hay una condición. Vea lo que dice ahí abajo. Para poderle bendecir, el hombre tiene que creer en Cristo Jesús, su Hijo. Esa es la condición. Debe de creer en Cristo Jesús, su Hijo. Y ahora usted se pregunta, ¿de qué forma vamos a creer en Cristo Jesús, su Hijo, si no le hemos visto? Quizás los apóstoles tuvieron la oportunidad de andar con Él y de poder compartir con Él. Pero ahora nosotros, hoy en día, ¿de qué forma vamos a lograr esto? Usted se hará la pregunta, ¿de qué forma se puede lograr esto? Vamos a ver qué dice, creer en Cristo Jesús, su Hijo. Ese es el propósito, ¿verdad? ¿De qué forma se va a lograr esto? Vamos a leer Romanos 1, 16 al 17. ¿Y quién quiere leer Romanos 1, 16 al 17? Hermana, allá está, levántala. Romanos 1, 16 y 17, la hermana Milagros. El judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Ok, si ustedes se fijan, el encabezado de ese título de Romanos 1, 16, 17 dice el poder del Evangelio. Entonces, aquí debemos de entender qué es Evangelio. ¿Qué entendemos por Evangelio? Vamos a ver la participación. ¿Qué entendemos por Evangelio, hermanos? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué otra definición hay de Evangelio? ¿Ah? Buenas nuevas. Ok, dos definiciones. Buenas nuevas, ¿de quién? De Cristo. Y Evangelio también es muerte, sepultura y resurrección. ¿De quién estamos hablando ahí, hermanos? De Cristo. Entonces, debemos de creer en Cristo. ¿Y de qué forma vamos a creer en Cristo? Dice, vamos a leer el texto nuevamente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es muerte, sepultura y resurrección, porque es poder de Dios. Vea, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Verdad? ¿Quiere ser salvo usted? Entonces debe creer en el Evangelio. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. Aquí hay otra palabra importante, hermanos. Cree. Cree viene, o creer, viene del griego pisteu. Y pisteu, su derivación es pistis. ¿Y pistis qué decíamos que es? Fe. Entonces, a todo aquel que tiene fe. Vamos a cambiar la palabra cree, pero no vamos a cambiar como que estamos cambiando otra cosa, ¿verdad? Sino que estamos tratando de entender a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la salvación, hermanos, no es solo para algunos, es para todos, ¿verdad? Está hablando de forma universal aquí, porque en el Evangelio, dice el texto, en la muerte, la sepultura y la resurrección, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ok, cuando habla de la justicia de Dios está hablando del sistema que Dios utiliza. Y dice se revela por fe. Cuando dice se revela por fe está hablando desde un principio hasta un final. Y termina diciendo el texto, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Vamos a volver. Entonces, Romanos 1, 16 y 17. El Evangelio de Cristo es poderoso para salvar al pecador, pero únicamente dice, si tiene fe. El sistema que Dios tiene para justificar al injusto empieza y termina por la fe. Sin ella, dice, no recibe ninguna bendición de Dios. Aquí hay otra palabra importante, justificar. Ahora, ¿qué entendemos por justificar? Vamos a buscar la definición.
vea la definición de justificar, porque lo quiero llevar así en esa línea, hermano. Justificar, dice, justificación viene de el griego dikaio. Dikaio no es un término moral, hacerse bueno. No significa eso, ¿verdad? Es un término legal, dice. Significa ser declarado justo. Eso es un término. Significa, dice, ser declarado justo. Entonces, justificación significa ser declarado justo ante el tribunal de Dios. O el veredicto, dice, del juez que dice inocente. Cualquiera de los dos términos usted puede utilizar, declarado justo o inocente, en vez de justificación. Entonces eso significa justificar. Ahora, ¿de qué manera vamos a ser declarados inocentes ante el tribunal de Dios? Porque este es el sistema que Dios utiliza. ¿De qué manera se logra esto? Vamos a leer Gálatas 2:16. ¿Qué dice Gálatas 2:16? ¿Quién lo quiere leer, hermanos? La hermana Shirley que había. Dice la palabra de Dios, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Muy bien. Como había dicho al principio, siempre que leemos un texto debemos de tratar de comprender. Vamos a volver a leerlo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado, y decíamos que justificado es inocente o declarado justo. Entonces, sabiendo que el hombre no es inocente por las obras de la ley. Cuando está hablando aquí de las obras de la ley, está hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, sabiendo que el hombre no es declarado inocente, dice por la ley de Moisés, sino, dice por la fe de Jesucristo. Aquí hay que tener cuidado, hermano, porque está hablando de Jesucristo, porque ahí está resaltado el texto, ¿verdad? De Jesucristo, porque también Cristo tuvo fe, porque vino a obedecer al Padre, ¿verdad? Entonces este término está hablando de Jesucristo. Vino a cumplir, ¿verdad? Muy bien. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Ya este término sí es para nosotros, hermanos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, para ser declarados inocentes por la fe de ¿quién? De Cristo, y no por las obras de la ley, ¿verdad? Por cuanto dice, por las obras de la ley, por la ley de Moisés, dice, nadie será declarado inocente, ¿verdad? Así lo entendemos, este texto. Muy bien, vamos a... Es Cristo, ¿verdad? Es Cristo quien le salva. Entonces, contestando la pregunta, ¿de qué manera vamos a ser declarados inocentes ante el tribunal de Dios? Esto se logra únicamente por la fe en ¿quién? En Cristo, hermanos, en Cristo. Ok, si vamos a ser justificados por la fe en Cristo, como decía anteriormente, ya este término es para nosotros, ¿verdad? Porque está hablando por la fe en Cristo. Y nos llama a una acción. Recuerde qué significa fe, ¿verdad? ¿Cuál es la derivación? Ya nos llama a una acción de obedecer. Ya esto es una unión de Cristo y nosotros. Ahora, ¿de qué forma se logra esta unión de Cristo y nosotros? Vamos a leer Gálatas 3, 26 y 27. ¿Qué dice Gálatas 3, 26 y 27? ¿Alguien que lo quiera leer? Hermana Evangelina. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Muy bien. Vamos a volver a tratar de leer el texto. Pues todos sois hijos de Dios. ¿En qué momento, hermanos, nos volvemos hijos de Dios? Al momento que nos bautizamos. Dice, por la fe en Cristo Jesús. Incluso ahí el 17 nos da la respuesta. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en quién? En Cristo. Dice, de Cristo estáis revestidos.
Y revestidos, hermanos, es vestirse, ¿verdad? Vestirse de Cristo y de un nuevo hombre. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son esas vestiduras de Cristo? Porque debemos de entender cuáles son esas vestiduras de Cristo. ¿Cómo son? Son ropas finas, son ropas limpias, son ropas de santidad, son ropas de pureza. Y dice aquí, de Cristo estamos revestidos. Entonces, al momento que nosotros nos bautizamos, dice, de Cristo estamos revestidos. Y entonces nosotros volvemos a nacer, ¿verdad? De nuevo. Y de esta forma nosotros estamos limpios, de esta forma nosotros estamos puros, de esta forma nosotros estamos santos de Cristo. Porque de Cristo dice, estamos revestidos. Hermano. Cuando dice revestido, estamos a vestir ropa limpita, blanquita, o sea, bella, así como Dios, sino que internamente. Internamente, sí, correcto. Revestido internamente. Ese viejo hombre que tuvo esa fe y obedeció a Cristo, ya quedó atrás. Pero a veces tenemos las mismas costumbres de las iglesias y seguir con ellas. Sí, sí. Estamos revestidos, eso quedó atrás. Pero Sí. ya adelante, es nuevo. Sí. Muy bien, gracias, hermano. Aquí quiero traer una ilustración a ustedes, esta imagen. Si usted ve aquí, este podría ser usted y podría ser yo. Entonces dice, Él tomó mi pecado. ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Cristo tomó el pecado. De esta manera dice, yo recibo su justicia. Y de esta manera recibimos, ¿qué? La justicia de Dios, ¿verdad? Este es el sistema, ¿verdad? Que Dios utiliza. Entonces decíamos que esto se logra a través del bautismo, que el bautismo es la unión de Cristo y nosotros, y de esta manera, dice, estamos revestidos, como decía el hermano Marvin, ¿verdad? Espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Vamos a leer Efesios 2, 8 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Sí, si me permiten, dice la palabra de Dios, Dios los sacó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Efesios 2, 8 al 9. Ah, la versión es, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Saben? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Muy bien. Léele tu versión que tenés, de Efesios 2, 8 al 9. Es la nueva versión internacional. Ok. 8 y 9. Dios los sacó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y dice 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Muy bien, ¿verdad? Sí, al final todo está enlazado igual. Ok, cuando hablamos de gracia, estamos hablando favor de Dios, como lo decía la versión nueva internacional. Fe es el medio y don, como decía la nueva versión internacional, es regalo. Entonces, porque por gracia, por el favor de Dios, somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo. Esto no es de vosotros, pues dice es un regalo de Dios. Recuerde, es un regalo de Dios y merecido, inmerecido, ¿verdad? Inmerecido. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces, la fe es el medio principal por el cual la gracia de Dios llega al corazón. El don de Dios tiene que ser aceptado y la fe es la manera de aceptar la gracia de Dios. Es un regalo, como decíamos, ¿verdad? Entonces vamos a un poco de la conclusión. Vea, este es el camino a la salvación. ¿Y cómo empieza el camino a la salvación? Creer en Cristo Jesús. Luego, obedecer. Recuerde, pistis viene de una derivación que es peito, y peito es obedecer el Evangelio de Cristo. Luego que obedecemos el Evangelio de Cristo, venimos ¿a qué? A una acción de fe.
que se logra a través del bautismo. De esta manera nosotros somos justificados, ¿verdad? O declarados inocentes ante el tribunal de Dios, esperando ¿qué? La vida eterna. Ahora, recuerde la pregunta que yo le hacía al principio. ¿Tiene usted fe? Quizá la respuesta suya va a ser sí, yo tengo fe. Pero ahora vamos a ver una evaluación interna de nuestra confianza actual, decíamos. A veces, quizá nosotros ya estemos aquí, en estos 4 puntos, ¿verdad? Quizá ya estemos aquí en estos... Falta el quinto, ¿verdad? Como dice el hermano. Pero estamos aquí, en estos 4 puntos. Pero, ¿se puede perder la salvación, hermanos? ¿Se puede perder la salvación viendo estos 4 puntos? Sí se puede perder, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué pasa? Traigamos a nuestra actualidad, creer en Cristo Jesús. A veces dejamos de creer en Cristo Jesús y creemos en nuestras propias fuerzas. ¿Pasa eso, sí o no? ¿Pasa eso? Sí, sí pasa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Está quitando este punto, hermanos. Está quitando este punto. Cuando deja de creer en Cristo Jesús y empieza a creer en sus propias fuerzas, entonces puede perder la salvación. Muy bien, el otro punto. Obedecer el Evangelio. Usted cree en Cristo Jesús, pero deja de obedecer el Evangelio. ¿Qué pasa? También puede perder la salvación. Si deja de obedecer el Evangelio, puede perder la salvación. ¿Verdad? Deja de venir a la iglesia. ¿Verdad? Sí. Entonces deja este camino, ¿verdad? Deja este punto, por decir así. Ok, quizá muchos estemos aquí, creen en Cristo Jesús, quizá estemos obedeciendo el Evangelio, pero hay personas también que no han accionado a la fe, y es el bautismo. Hay muchas personas que quizá no han estado en este punto. Y recuerde, el sistema que Dios utiliza para justificar al hombre es ¿a través de qué? Del bautismo. Entonces, quizá no han llegado también a este punto de ser justificados. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna aportación que quisiera hacer a este momento? Hermano Leonel. El bautismo, cuando llegamos al bautismo, hermano, llegamos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Sí. Pero muchos nos bautizamos y no perseveramos y creemos de que porque nos bautizamos ya somos salvos, vamos a ser salvos. Y no nos equivoquemos. Si no nos congregamos, si no somos fieles, si no permanecemos, sirviendo a nuestro Dios, la salvación por eso la perdemos, porque no estamos obedeciendo y nos alejamos del Señor. Sí. Entonces, todos los que nos bautizamos, tenemos una relación con nuestro Dios, porque cuando nos casamos, por eso en la Biblia, la palabra de Dios a la iglesia la nombra como la esposa del Cordero. Entonces, nosotros somos la esposa del Cordero, hermano, debemos de estar fieles, siempre congregándonos para poder lograr esa vida eterna. Muy bien, hermano. Sí, gracias, hermano, lo felicito, está haciendo una excelente exposición. Amén. El Señor lo sigue utilizando para poder traer esa enseñanza a la iglesia. Solo quería aportar esa parte que dice revestimiento, ¿verdad? Todos hemos visto, por ejemplo, cuando hay algo que queremos cambiar la apariencia. Por ejemplo, tenemos una caja de zapatos. Venimos y la revestimos con un papel para pegarla. Ya cambia la apariencia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando somos revestidos? Cuando somos revestidos, quiere decir que el viejo hombre ya no existe. Ha sido recubierto con algo nuevo, algo que le da una nueva apariencia. Y esa nueva apariencia no es nuestra, porque el viejo hombre está escondido. El revestimiento es Cristo. Es el que nos hace aceptables ante la mirada de Dios, porque no es lo que nosotros somos.
Para Él somos imperfectos. Entonces, cuando somos revestidos es por Cristo y entonces somos aceptables ante la vista de Dios. Quiere decir que todo lo que era viejo, todo ese hombre que era malo, egoísta, egocentrista, todo eso queda revestido por el amor de Cristo. Amén. Eso es importante y todo que el amor está revestido. Gracias. Amén. Amén. ¿Alguien más que quisiera hacer otra aportación? Hermano Marvin. Cuando habla del bautismo, que es la acción de fe, y cuando decimos que la forma de mantenerse, si no pierde, como dijo el hermano Andrés, es importante, porque recordamos que primera de Pedro, la 21 dijo, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, dice nos, sino quitando la inmundicia de la carne. Entonces, cuando olvidamos eso y volvemos a la inmundicia de la carne, dejamos de creer en Cristo, dejamos de obedecer el Evangelio, sino es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Está hablando de conciencia. O sea, Pablo dijo, todo me lícito, pero no todo me conviene. Sí. Al texto dice que no olvidando la aspiración de la buena conciencia hacia Dios. Eso es muy importante. Sí. Gracias, hermano. Muy bien, los puntos que han dado, hermanos, son importantes, como decía el hermano Lionel, fidelidad. Y esto requiere, hermanos, fidelidad. El camino a la salvación requiere eso, fidelidad. Debemos de permanecer firmes, ¿verdad? En la fe, para de esta manera no perder la salvación. Muy bien, vamos a tratar de aprender una lección con esto. Recuerde lo que decía al inicio, ¿tiene usted fe? Ahora autoevalúese usted. ¿Cómo está? ¿Tiene usted fe? Quizá cuando yo le pregunté, usted va a decir, sí, yo tengo fe, ¿verdad? Porque, como decía al principio, es una pregunta cerrada. Y una pregunta cerrada se responde con sí o con no. Y realmente nosotros íbamos a decir que sí. Pero ahora, como hemos aprendido, ¿tiene usted fe? Que esa confianza, hermano, y esa convicción inquebrantable, dice, no se pierda. Manténgase firme, manténgase fiel, ¿verdad? Porque a pesar de las situaciones que se vengan, a veces dejamos de creer en Cristo Jesús, como decía, y confiamos en nuestras propias fuerzas. Y dice 2 Corintios 5:7 que andamos por fe y no por vista. Entonces, hermanos, recuerde, andamos por fe, viendo que las cosas espirituales y no por vista. Así que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa y hermosa mañana. Si alguien tiene alguna aportación, la puede hacer en este momento. Gracias, hermano, por la clase, lo que decimos. Muy bien expuesto. Que el Señor le bendiga. Amén. Y oremos por nuestro hermano, ¿verdad? Que aquí se está iniciando. Que Dios le bendiga. Algo que a mí siempre, hermano, le he dado una importancia tan grande, ¿verdad? Esta palabrita tan chiquitita. F. Sí, la fe. Y sin embargo, es el puente que a nosotros nos comunica con la deidad. Sin esta porción pequeñita que habla de fe, hermano, nada podemos. La fe es la que nos mueve a todos. Sí. Por fe nosotros dejamos cualquier cosa y vamos hacia lo divino, ¿verdad? A consagrarnos a la devoción que merece el Señor, ¿verdad? Es lo que nos mueve, la fe. Gracias por este tema que es bien importante. Amén. ¿Alguien quisiera dar otra aportación, hermanos? Primeramente, cuando nosotros conocemos la iglesia de Cristo, cuando nosotros decimos que creemos, es cuando nosotros tenemos fe en la forma de que Dios los está trayendo para un nuevo camino, cuando a veces la persona camina en el mundo. Entonces Dios lo que hace, pone en su corazón en la forma de creer en el bautismo cuando Él da nuestra salvación. Entonces pensamos que cada uno de nosotros cuando nos bautizamos y de repente los enemigos los arrebatan y los tira de nuevo al mundo, y entonces, pero cuando nosotros reconocemos físicamente de que
estamos haciendo algo malo, entonces reconocemos nuevamente y volvemos a nuestra iglesia. Eso es todo, hermano. Amén. Sí, ahí hay que buscar el arrepentimiento, ¿verdad? En este caso. Sí, bueno, buenos días, bendiciones. Usted mencionaba al inicio de la definición de fe, mencionó esas dos palabras, ¿verdad? Creer y convicción. Y muchos creen afuera. Muchas personas dicen creer en Cristo, creer en Dios, pero no están llamados a la convicción, que es lo que usted mencionó, que es vivirlo. Y muchos se quedan en esa parte, solamente creer, por eso es que no existe esa fe, porque todavía no está la etapa de vivirlo, el sacrificio de Cristo, caminar con Cristo, buscar siempre a Cristo. Solamente se queda en la etapa de creer. Gracias. Sí. Bueno, incluso dice, el diablo cree y tiembla, ¿verdad? Pero, como decía al principio, el creer lleva a una acción de obedecer el Evangelio y también... Por eso me gustó el texto que tiene atrás de 4:16. Ujú, Me sí. gusta que lo tiene marcado en diferentes colores. Sí, Porque de esta manera amó Dios al mundo, que yo soy un unigénito. Esa es la parte de Dios. sí, Y la del hombre es la que sigue. sí, correcto. Para que todo aquel que entre no se quede en la evidencia, esa es la del hombre. Sí. Esa es la que no quiere hacer. A veces correcto, hermano. Bueno, muy bien. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el momento que estamos aquí aprendiendo. Como les dije al principio, la idea de estas lecciones o de estas clases es aprender para poder llevar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Él va a volver. Él va